Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este hermoso ministerio, el pan nuestro de cada día. Damos infinitas gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más, un día más con todos ustedes. De verdad que les agradecemos por estar con nosotros cada día durante estas transmisiones, durante estas enseñanzas, mandando sus mensajes, compartiéndolas, enviando sus peticiones de oración. De verdad que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Bueno, el día de hoy estamos con la serie sobre la roca y estamos con nuestro pastor Edilberto Mendoza. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Amén, hermana. Dios me le bendiga y también un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo fielmente a través de las transmisiones de El Pan Nuestro de cada día, el ministerio. Un saludo de parte de mi esposa y un saludo de parte mío y estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes y gracias a Dios por la oportunidad. Amén. De verdad que qué bueno tenerlo aquí con nosotros, pastor, dándonos esta enseñanza que sé que es de edificación para toda la vida de nosotros. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la palabra que hoy nos trae, pastor. Amén. Amén. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que nos brindas de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias te damos por la oportunidad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de esta transmisión, unjas nuestras vidas, unjas nuestros corazones, nuestro espíritu. Señor, bendiga, Señor, a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que toman su tiempo para ser edificadas. Padre, que me des de nuevo para hablar tu palabra, que las personas oigan con fe, Señor, tu palabra y puedan recibir, Señor, tu bendición esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros y no se pierdan esta enseñanza, no se pierdan ningún capítulo de esta serie. A ver, es súper rápido. También recordarle a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen que si se han perdido alguna enseñanza de algún día de la semana, pueden verla en nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell y también estamos en Instagram. Si quieren ver la programación, todas las actividades que estamos haciendo dentro de la iglesia y en el pan nuestro de cada día, nos pueden encontrar en Instagram también como Iglesia Monte de Sion Martorell. Listo, pastor. Bueno, ya estamos compartiendo. Ya está. Bueno, pastor, ahora sí le doy paso para esta serie sobre la roca. Amén. Bien, hermanos, pues es una bendición una vez más el poder estar aquí finalizando el año en la presencia de nuestro Dios, estar aquí con todos ustedes. Gracias primeramente le doy a Dios por su misericordia, por su gracia, por permitirnos estar durante todo este año aquí en la iglesia. Este año ha sido complicado, ha sido difícil, diferente, por decirlo así, de alguna manera como más diplomática, pero gracias a Dios porque Él nos ha permitido poder atravesar tantas, este valle de sombra de muerte y poder haber compartido con los hermanos las nuevas experiencias, agradeciendo a todos los hermanos y líderes de la iglesia el tremendo apoyo que nos brindaron durante este tiempo de la pandemia, en las transmisiones, en haciendo los cultos online, presenciales. Así que pues les agradecemos muchísimo a todos los hermanos que nos ayudaron a hacer todo esto. Entonces, pues muy agradecido con Dios y con todos los hermanos. Y bien, hermanos, pues para comenzar esta tarde, la enseñanza que tenemos preparada para hoy, esta sería la tercera enseñanza que nosotros estamos haciendo sobre la serie sobre la roca. En la primera enseñanza que nosotros hablamos, nosotros enseñamos acerca de la importancia del fundamento. Y nosotros tenemos que saber sobre qué vamos a fundamentar o sobre qué vamos a construir nuestra casa. Pues la Biblia nos dice que nosotros debemos de estar, la Biblia nos enseña que nosotros debemos edificar nuestra casa sobre la roca. Y entonces la Biblia también nos compara a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros debemos de estar edificados sobre nos compara como casas espirituales, como edificios, compara como templos.
Entonces, si yo voy a construir mi casa, si yo voy a construir mi edificio, yo tengo que cerciorarme sobre dónde voy a poner mi fundamento, mi fundamento. Entonces, necesitamos tener muy presente el fundamento, el terreno donde yo voy a edificar mi casa. La primera enseñanza hablamos acerca de la torre de Pisa, cómo esta torre se inclinó. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento inestable y porque era poco profundo. De la misma manera, Dios no quiere que nosotros tengamos unas vidas cristianas, por decir algo, torcidas, chuecas, y mucho menos que lleguemos a tener una vida, digamos, que vaya un día a sufrir un gran percance o una gran caída. Nosotros queremos estar bien firmes y nuestro Dios quiere que estemos bien firmes. En el segundo capítulo hablamos acerca de quién era la roca, porque nos enseñaron, nosotros fuimos enseñados en la palabra de Dios, en las tradiciones de los hombres, nos inculcaron que la roca era Pedro. Pedro era la roca donde se fundamentaba o cimentaba la fe cristiana, pero lastimosamente lejos de la realidad, porque nosotros, hermano, observando, escudriñando la palabra de Dios, vimos en la palabra de nuestro Dios que la roca, hace 8 días vimos varias respuestas acerca de quién era la roca, y la roca no era Pedro, la roca a la cual se refería, se refiere la Biblia, es Jesucristo. Jesucristo es la roca, Jesucristo es la base de nuestra fe. Entonces nosotros necesitamos entender que estamos edificados no sobre el fundamento del carisma de un hombre, de la fe de un hombre, sino sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es más, recuerden esto, el mismo Pedro, hermana Heidi, recuerdo que el mismo Pedro, una vez que Jesús predicó en lo que es San Juan capítulo 6, hablando, diciendo de cuando él predicó acerca a todas después de haber hecho esa multiplicación de los alimentos, él predicó acerca de compromiso, de comer su carne, de beber su sangre, y todo el mundo salió, se fue, y luego él miró a los 12 y les dice, y ustedes se quieren ir, porque la gente decía, dura es esta palabra. Pues el mismo apóstol Pedro estaba diciendo, dijo a Jesús, Jesús, ¿a quién iremos si solo tú, Pedro estaba diciendo, solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, lo que nosotros quisiéramos hablar en este día, porque nosotros, hermanos que me escuchan y amigos que me van a escuchar, si nosotros vamos a poner, ya sabemos que el fundamento tenemos que tener cuidado, ya sabemos que el cimiento debemos de prestar atención, el fundamento ya sabemos que es Jesucristo. Ahora, lo que queremos saber o queremos hacer es que si vamos a edificar sobre Jesucristo, lo que yo no puedo hacer es coger mi trasteo, como decimos en Colombia, coger mis objetos y venir aquí voy a comenzar a construir. No funciona así. No es como llegar a una invasión. No es como quien dice, yo vengo a apropiarme de esto. Nosotros tenemos que llegar a edificar sobre el fundamento que es Cristo, pero con una forma correcta y una forma bíblica. Y ese primer paso que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a edificar nuestro fundamento es, hermanos y hermanas, un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Entonces, esta enseñanza va a tratar mucho y es muy importante. ¿Por qué? Porque va a hablar acerca de lo primero que un amigo, un simpatizante, una persona debe de hacer para comenzar a establecer sus bases y comenzar a edificar sus paredes, luego edificar lo que son las columnas, y es poner ese genuino arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a tener otra vez una forma de hacer las cosas mal hechas, torcidas, no estables, no correctas. Entonces, vamos a mirar, a ver, permítanme un momentito, hermanas, que estoy teniendo aquí un inconveniente para abrir este
este tema aquí. Bueno, un momentito. Bueno, entonces nosotros necesitamos saber que el genuino y correcto arrepentimiento, que no es el que no es el que nosotros nos parece, sino el que le enseña la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ah, esta serie tiene como propósito o como finalidad hablar sobre lo que una persona debe de hacer individualmente para llegar a ser un discípulo genuino y firme en la fe cristiana. Lo que debemos hacer para llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, a un varón conforme a la imagen de nuestro Dios. Ahora, cuando una persona es atraída por la presencia de Dios a sus caminos, es redarguido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué somos redarguidos? Se preguntará usted. Redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. El primer paso para poder cambiar en cualquier ámbito de nuestra vida, hermanos, el primer paso para poder nosotros cambiar en cualquier ámbito de nuestras vidas y más con Dios es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos nosotros pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado, la palabra hebrea más usada o más comúnmente usada para pecado es altar, que significa literalmente errar al blanco, errar al blanco. El significado bíblico de pecado se refiere al rechazo de la voluntad de Dios. Es cuando una persona rechaza la voluntad de Dios. Pecado es aquello que Dios ha otorgado una importancia y nosotros hemos vulnerado, inclusive nosotros le damos la espalda. La Biblia, que es la palabra de Dios y es la instrucción máxima para nuestra dirección y entendimiento, para saber las verdades eternas, dice que todos nosotros, todos los seres humanos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos, la Biblia está encerrando a toda la humanidad. O sea que hay personas que dicen, pero si yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras. No, no, no. La Biblia dice, y es clara, cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. Recordemos que Adán fue el primer hombre en la tierra y Eva le dieron las instrucciones, Dios les dio instrucciones para que ellos tuvieran bendición, pero ellos desobedecieron los mandamientos de Dios y el pecado entró por ellos, por Adán y Eva. Dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cuál es el resultado del pecado? El pecado trae varias consecuencias al ser humano, a todos sin excepción. Número uno, que la primera consecuencia que el pecado trae es que hay una enemistad con Dios. Dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Escúcheme, hermano, dice, nuestras iniquidades o nuestros pecados han hecho división, una separación entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Entonces, la consecuencia número uno que trae el pecado es que hay una separación entre nosotros y Dios. La segunda es que hay una división, hay un muro, hay unos obstáculos para tener yo mi comunión con Dios. La segunda es que no solamente hay un muro, sino que ahora hay una separación. Génesis 3:24, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que les trajo unas consecuencias. A Eva le dijo unas maldiciones, a Adán le dio otras maldiciones, pero al final dice que los tuvo que echar de su presencia. En Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Entonces, número uno, la consecuencia es que hay una división. Segundo, hay una separación. Lo tercero es que Dios no puede ayudarnos como Él quisiera por causa del pecado. Dios no nos responde. Dios no nos puede ayudar por como Él quisiera por causa del pecado. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye, escuchen hermanos, escuchemos esto, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y yo les voy a poner una ilustración. Por ejemplo, hay padres que tienen sus hijos jóvenes, 22, 23 años, pero estos hijos tal vez no estudian, tal vez no trabajan, tal vez están metidos en problemas, en delincuencia, en muchas cosas. Entonces, un padre, ¿qué es lo que hace? Un padre eh, quisiera darle tantos beneficios, quisiera darle tantos regalos, quisiera darle tantas cosas, pero su conducta, su comportamiento, su actitud le están impidiendo o le están privando de poder tener esa mayor generosidad con su hijo. Entonces, pero sí sus padres, ¿qué hacen? Le dan comida, le dan sustento, le dan abrigo, pero no le dan, los padres no se motivan mucho más a hacer. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una modificación de su conducta, de su carácter, pues no hay como esa libertad de un padre, aunque le ama, aunque le quiera, no le da. ¿Por qué? Porque simplemente siente que si comportándose mal le da todo lo que quiere, pues muchas veces va a pasar es que se comporta, no va a cambiar y hasta se puede llegar a poner peor. De la misma manera, hermanos, así pasa con nuestro Dios. Dios nos tiene con comida, Dios nos tiene con salud, Dios nos tiene con trabajo, Dios nos tiene con ciertos beneficios, pero no todos esos beneficios, esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que no estamos haciendo correctamente y no le están impidiendo a Dios que nos bendiga como Él quisiera bendecirnos. También, hermanos, otra consecuencia del pecado es que el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba el gozo. Mire, recuerden lo que pasó con David cuando este pecó contra Dios. Él escribió un salmo. El Salmo 51, versículo 12, dice la palabra de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, una persona cuando está en pecado es una persona privada del gozo, privada de la paz, muchas veces privada de la alegría, privada de tantas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo pecado le está robando todo lo que es esa vida en abundancia que Dios tiene preparada, todo esto diseñada para nosotros. Otra de las cosas que el pecado hace, estamos hablando de las consecuencias del pecado, es que el pecado trae enfermedad a nuestras vidas, trae enfermedad a nuestras vidas. San Juan capítulo 9 encontramos la historia de un hombre que nació ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora nosotros sabemos que Jesús respondió, no, no es que haya pecado o sus padres, sino que de alguna manera Dios permitió que este hombre naciera ciego para que se manifestaran las obras de Dios, el poder de Dios. Pero el judío atribuía a enfermedades como un producto de consecuencia de lo que es el pecado. Pero también la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ver que en Números capítulo 12, la Biblia me habla de que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y la murmuración es pecado. Murmurar es pecado. Y por causa de la murmuración que hizo María contra su hermano, Moisés, dice que le cayó una lepra. Y esta lepra le impidió a ella poder, tuvieron que sacarla de lo que es el tabernáculo. Y ustedes conocen la historia. Entonces, necesitamos entender que el pecado trae consecuencias. Yo les invito a que leamos en su casa el libro de Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28 hay una lista de tanto las consecuencias de la obediencia como el resultado de la desobediencia. Y tal vez podamos mirar que muchas de las cosas que nos están ocurriendo, nos pueden estar sucediendo, puede ser que se encuentren en una de esas listas. No para acusarte, no para condenarte, sino para que podamos reconducir nuestro camino y poder alcanzar las promesas de nuestro Dios. Ahora, la consecuencia, hermanos y hermanas,
si hasta aquí consecuencias graves hemos escuchado, aún falta la más grave, y la consecuencia más grave del pecado es la condenación eterna. La condenación eterna. Esto se refiere, ¿qué significa una condenación eterna? Significa vivir una eternidad separados de la presencia de Dios. Separados de la presencia de Dios. Ahora, no solo el pecado trae muerte física, sino también una muerte espiritual. Recuerden, allá en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, mira, Adán, todo árbol puedes comer, mas este árbol no puedes comer, porque el día que él comiera, ciertamente morirás. Ahora nosotros sabemos que cuando él comió ese fruto, no murió instantáneamente. Y a nosotros, cuando nosotros pecamos, no morimos en este instante físicamente, pero sí está hablando de una muerte espiritual, porque al final sí hubo una muerte en cuanto a los propósitos que Dios tenía para con Adán, con Eva. Pues Dios no quería ni la enfermedad, Dios no quería ni tantas penurias que el hombre está viviendo hoy en día. Dios quería una vida de plenitud, de agrado, de gozo. Y vinieron tantas maldiciones por causa de lo que Adán y Eva cometieron. Y al final, Adán era destinado a no morir físicamente, pero sí finalmente un día murió, y también esta paga del pecado pues entró a la humanidad. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, no podemos nosotros pensar que el pecado nos va a pagar bien. El pecado, o sea, nunca se ha visto nunca se ha visto que el pecado pague bien. El pecado nunca va a pagar bien. El pecado siempre va a pagar mal. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis 21, 8 dice la palabra de nuestro Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice y enseña que todos los seres humanos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Es decir, cada ser humano está constituido por tres partes. Eso es nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y dice que ese sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las personas tenemos un cuerpo, es el cuerpo físico, es decir, la carne. Esa parte de nuestro ser que nos hace conscientes de nuestro entorno físico, de necesidades fisiológicas, frío, calor, los sentidos como el tacto, el oído, el olfato, la vista, y nos hacen llevar una vida en cierta manera común, normal. Nos sentimos hambre, sentimos sueño. Esa es la parte física. Ahora, la parte que es espiritual es llamada por la palabra de Dios como el aliento de vida. Todos recibimos un día ese aliento de vida, y es esa parte espiritual. Todos tenemos una parte espiritual. Usted puede mirar que a nosotros nos enseñaron en la escuela que todas las criaturas o todos los seres humanos siempre tienen la tendencia a adorar algo. Por ejemplo, las tribus indígenas adoraban al sol, adoraban la luna. Los egipcios adoraban las estrellas, adoraban también al sol. ¿Por qué? Porque todo el mundo en su ser siempre tiende a tener su confianza o sentir en algo más allá que tal vez no entiende, que tal vez no conoce. Escuché yo en unas noticias de un avión que salía de Alemania hasta Austria. Y en este avión resulta que pues las personas, básicamente la mayoría de estas personas eran agnósticas o eran ateas.
y este avión iba normal, pero de repente sufrió una avería y este avión se estrelló. Tomaron las cajas negras y registraron las voces de la tripulación y de las cabinas y todo. Y en el momento de que la persona sienten que van a perecer, que van a morir, todo el mundo se escuchaba en un grito en esas grabaciones: Dios mío, Dios mío. Entonces, cuando las personas se ven en un aprieto, en un riesgo, en un peligro, en un problema, sale esa parte espiritual de todo ser humano que le lleva a invocar, le lleva a evocar, a buscar algo más allá de lo que son sus fuerzas, de lo que son sus talentos. Y entonces es esa parte espiritual. Pero también nosotros tenemos un alma. Y esa alma nos hace conscientes de nuestros actos, sean buenos, sean malos. Nos da conciencia del bien y del mal. Ahora, hay una pregunta que se hizo un hombre hace miles de años, y es: ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué pasará con una persona después que muere? En el libro de Job, capítulo 14, verso 14, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una gran pregunta que todo el mundo se hace. Y existen en el mundo varias teorías de lo que el hombre piensa que va a pasar después de la muerte. Número uno, hay gente que dice, hay gente que dice, nada va a pasar, porque después de que una persona muere, simplemente deja de existir. La segunda hipótesis o teoría que el hombre o el mundo ha manejado es las enseñanzas que nos transmitieron las tradiciones católicas, donde nos enseñaron que existía un purgatorio, es decir, un tercer lugar donde las almas llegan a este purgatorio y ahí purgan sus pecados o purgan sus faltas, y después de ser purgadas entrarán al paraíso. Otros también creen en la reencarnación. Eso es otro tipo de creencia. Que estas personas, cuando una persona muere, o toma otro cuerpo y luego otro cuerpo hasta que llega a la perfección. Pero realmente, hermanos, estos puntos de vista no son válidos, no son creíbles, y son más bien, no tienen validez ante lo que es la palabra de nuestro Dios. Ahora, la Biblia sí que nos explica qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Y qué pasa con nuestro espíritu? Dice la Biblia que, ahora, todos sabemos, y ya por el sentido común, qué es lo que va a pasar. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Cuando uno muere, ya simplemente lo llevan al sepulcro y es sepultado, otros lo incineran, porque ya el cuerpo ya no tiene más ya función. ¿Qué pasa con el espíritu? La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y el polvo, refiriéndose al cuerpo, vuelva a la tierra, como era, y el espíritu, vuelvo, repito, el aliento de vida, vuelva a Dios que lo dio. Y ahora, ¿qué pasa con el alma? Tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el pastor está hablando tantas cosas acerca sobre la serie de La Roca? Pero es que los estoy llevando a un punto que no les podía llevar a este punto si no les explico antes lo que se tiene que explicar. ¿Qué pasa con el alma? La Biblia habla, o Jesús dio un relato en San Lucas capítulo 16, versículo 19, diciendo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, note esto: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, noten esto, hermanos, estoy leyendo San Lucas capítulo 16, versículo 19. Y en el Hades, este hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, esto es un relato es tremendo, gloria al Señor, porque número uno, tarde que temprano, seamos ricos o seamos pobres, seamos del país que sea, del estrato social que seamos, de la
del apellido que tengamos, todos, absolutamente todos vamos a morir. Pero cuando muramos, nuestra alma no desaparecerá, sino que va a llegar a un lugar que se llama el Hades. Y en ese Hades nosotros no vamos a perder la conciencia. Pues me dice aquí las escrituras que este hombre rico dice que estando miró y reconoció que ahí estaba Lázaro, aquel hombre pobre, leproso, que se paraba ahí esperando alguna migaja de alguna comida que le tiraran. Él lo reconoció, o sea, él supo quién era, él no perdió conciencia, él supo quién era, él supo cómo había sido su vida, él supo cómo había sido su infancia, su adolescencia, su juventud, cómo había sido como esposo, cómo había sido como padre, cómo había sido con el prójimo, hasta cómo había sido con Dios. Y él cayó a ese Hades, y dice la Biblia que en ese lugar no solamente recordaba, sino que también sentía, porque dijo, por favor, llama a este hombre Lázaro para que traiga un poco de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, no se pierde la conciencia, se tiene sensaciones, y entonces también este hombre es responsable por cuanto él sintió y por todo lo que vivió. Entonces, hermanos, quiero decirles que nosotros, este es un pasaje claro donde la Biblia explica que nuestra alma no desaparecerá, sino que nuestra alma es eterna. Y la Biblia dice que hay dos lugares, solo hay dos lugares a donde se dirigirá nuestra alma para pasar la eternidad. Una de ellas será el cielo con nuestro Dios y sus ángeles, o en otra será el infierno con Lucifer y sus demonios. Y tenemos el fundamento bíblico escrito en Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y al final, hermanos, hay un gran juicio. Todos un día compareceremos ante el juicio de nuestro gran Dios. Y el Apocalipsis lo llama el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 21:11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuchen hermanos y amigos, vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, ricos o pobres, príncipes, esclavos, siervos o libres, grandes o pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Dice que los muertos estaban de pie. O sea que entonces una persona nuestra alma no desaparece. Un día estaremos en pie ante la presencia de nuestro Dios. Dice, y serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, hermanas, todo lo que nosotros estamos haciendo, para bien o para mal, todo esto se está llevando, recapitulando allá en el cielo, porque un día tendremos que responder ante nuestro Dios por esas obras que hemos hecho mientras que estamos en vida. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados todos, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora quiero que sepan que Dios, hermanos, no creó el infierno para el hombre. No. Dios no creó. En la mente de nuestro Dios nunca él deseó que el infierno, hay gente que dice, él es muy malo, ¿cómo puede mandar a las personas así? No, Dios no manda al infierno a nadie. Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios creó el infierno ¿para quién? Para Lucifer y esos ángeles caídos o esos demonios que hoy en día están atacando al ser humano. Pero el Dios del cielo no creó el infierno para el hombre. Es el mismo hombre que se dirige hacia ese sitio en rechazo a la voluntad de Dios. Es el hombre quien decide ir a este sitio rechazando la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Es decir, Dios no manda a nadie, es el hombre mismo el que decide dirigirse hacia sí en desobediencia, rebeldía
de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, gracias a nuestro Dios que proveyó esperanza, incluso desde antes de la fundación del mundo, para poder salvar y restaurar al hombre. Podemos mirar que desde Génesis, hermanos, hermanas, póngase usted a pensar, es Dios siempre el que ha estado buscando al hombre. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, ellos se escondieron. ¿Quién fue el que los buscó? Dios fue el que los buscó. Es más, Dios mismo vino a este mundo, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nunca se ha olvidado del hombre, es el hombre el que se ha alejado de nuestro Dios. El mayor amor que nuestro Dios muestra es que Él mismo vino a este mundo como el Cordero sin mancha y sin pecado para sacrificarse por nosotros y darnos esperanza para alcanzar salvación, no por nuestras obras ni por nuestras justicias, sino por la fe. Ahora quiero que recordemos el mensaje olvidado de Jesús y de los apóstoles, que hoy en día muchos predicadores han omitido y han dejado en el baúl de los recuerdos porque sienten que es muy ofensivo y hasta falto de sabiduría. Queremos hacer memoria de lo primero que el hombre tiene que hacer para comenzar a edificar su casa sobre la roca que es Cristo. Es decir, la gente ya entiende que su fundamento no es en cualquier lugar, tiene que tener cuidado de su fundamento. Número dos, la gente ya ahora entiende que tiene que poner su fundamento sobre Cristo. Pero lo que no puede hacer la gente es coger y traer todos sus trasteos, sus muebles, sus sillas, sus ventanas. Bueno, yo ya me vengo aquí a poner, me vengo a apoderar de este terreno, vengo a comenzar a edificar y todos contentos. No, porque si yo tengo a poner un fundamento, tengo que pedir, tengo que hacer las paces sobre aquella persona sobre la cual voy a poner mi fundamento, y este es Cristo. Yo no puedo venir como un usurpador, yo no puedo venir como un ocupa, yo no puedo venir como con una mala actitud, decir, pues, me toca. No, yo tengo que venir con una actitud humilde, con un espíritu humilde. Tengo que venir con lo que me enseña la palabra de Dios, con reconocimiento de mis fallos y pedir la gracia de Dios para que Él me permita poder comenzar a poner mi casa sobre Él, que es la roca. Y por eso les hablé todo esto, porque primero necesitábamos entender que nosotros somos pecadores. Necesitamos entender que nosotros sin Cristo no somos nada ni somos nadie. Necesitamos entender que hemos fallado, necesitamos entender que hemos hecho cosas malas y que necesitamos volvernos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, porque sin Cristo nada somos. Ahora que ya lo conocemos, ahora que ya lo entendemos, Él me está diciendo, si tú quieres edificar sobre mí, que yo soy la roca, lo primero que tienes que tener es arrepentimiento. Y ese fue el primer mensaje que Juan el Bautista predicó. Y recuerden que Juan el Bautista, de los de nacido de mujer, Jesús dijo que era el mayor de los profetas. Y este predicaba sobre el arrepentimiento. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y el primer mensaje de Jesús, hermanos, el primer mensaje de Jesús no fue prosperidad, no fue riqueza, no fue de cosas materiales. El primer mensaje que Jesucristo predicó fue arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, no solamente porque Jesús vino a esta tierra y hoy en día Jesús nos está siendo predicado, Él tiene, como quien dice, las personas tienen que tener una actitud, él me tiene que ayudar, Él me tiene que sanar, Él me tiene. No. Si nosotros no primeramente hacemos las paces con el Señor, si primeramente no reconocemos que nuestra condición es debido a haberle dado la espalda a Él, entonces Dios realmente no puede actuar en nuestras vidas. Inclusive Juan el Bautista, el mismo Jesús y los apóstoles predicaron el mensaje de arrepentimiento. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros, arrepentidos. Y hermanos y hermanas, y iglesia, pastores, evangelistas, obreros, necesitamos volver a predicar el mensaje de arrepentimiento. Tenemos que predicarlo con amor, a ver, con gracia, pero tenemos que predicarlo, porque lejos de que el mensaje de arrepentimiento sea un mensaje golpeador, ofensivo, maltratador, no, esa es la llave para poder comenzar a levantar nuestra casa, a hacer las paces con Dios. El primer paso que una persona debe hacer o tener, debe manifestar en respuesta a ese llamado que Dios está haciendo hacia su vida, a que salga de ese lugar de muerte, ese lugar de perdición, ese lugar de enfermedad, ese lugar de separación entre él y su creador, es el arrepentimiento genuino. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Ya voy a terminar. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, el diccionario lo define o significa dejar de pecar, dejar el pecado o cesar de pecar. Es redimirse de cualquier acción mala o dañina. Arrepentirse es cambiar de opinión o dejar de lado algún acto que Dios no aprueba en su procedencia, por su procedencia. El arrepentimiento, hermanos, es girar, es girar. Hay gente que dice, voy a dar un cambio de 360 grados, pero si da un cambio de 360 grados, vuelve a estar en el mismo punto. No, es 360, es 180. Es dar un cambio totalmente opuesto. Es girar de una dirección a otra. Es sentir dolor. Arrepentimiento es sentir dolor ante Dios y cambiar. Arrepentimiento, hermanos, viene de una palabra griega, sí, que es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de mente. Uno de los mayores problemas que tenemos es cuando las personas confundimos arrepentimiento con remordimiento. Y son dos cosas muy distintas, porque el remordimiento es temor a las consecuencias, pero no tener temor de haber pecado, ofendido a nuestro Dios. Tenemos que entender que antes de equivocarse o pecar contra una persona y sentir pena o dolor de ofender a alguien, lo hemos hecho primeramente contra nuestro Dios. Eso fue lo que sintió David. David, después de haber cometido un terrible pecado, todos lo conocemos en 1 Samuel capítulo 12, cometió un terrible pecado, 11, 12. Dice que Samuel, dice que David dice que escribió el Salmo 51 y ahí él establece ese cambio de mente, ese cambio de opinión, ese cambio de postura. Dice en Salmo 51:3, porque yo reconozco. Y ese es el mayor problema que las personas hoy en día nosotros tenemos. Nos dicen, usted tiene un problema con el alcohol. No, yo no tengo ningún problema. En cualquier momento yo lo dejo. Usted tiene un problema con el cigarrillo. No, que no es así. Eso son cosas suyas. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Es más, el 31 de diciembre es mi último cigarrillo. Pero ya pasó el 1 de enero, 2 de enero y vuelven otra vez a agarrar el cigarrillo. Ya sea el alcohol, sea la droga, sea la prostitución, sea tantas cosas que pueden haber. La gente no reconoce o no reconocemos nuestros errores o nuestros pecados. Pero David no fue así. David dijo, porque yo reconozco mis errores o mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice, contra ti solo he pecado. No fue que solo pecara contra Urías, no fue que solo pecara contra Betsabé, no fue que solo pecara contra el pueblo, ni contra mis padres, ni contra todas esas personas que ofendí. No, fue contra ti primeramente que yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces este arrepentimiento que trajo a David, que David primeramente fue perdonado. Segundo, fue restaurado. Tercero, fue restituido. Y cuarto, el Señor le pudo ayudar a que volviera a levantarse. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero, genuino arrepentimiento. Mientras que, hermanos, hemos visto otros dos personajes bíblicos que también dijeron o reconocieron supuestamente, entre comillas, que habían pecado. Pero la verdad que ante Dios no estaban arrepentidas genuinamente. Estamos hablando del rey Saúl.
En 1 Samuel capítulo 15, versículo 24 dice literalmente así: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Uy, entonces uno dice, este hombre reconoció, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora la pregunta que nos hacemos, si este hombre con estas palabras verdaderamente estaba arrepentido, ¿por qué Dios no lo perdonó? ¿Por qué Dios no lo restauró? ¿Por qué Dios no lo restituyó? Lo restituyó. ¿Por qué? Porque era simplemente mero remordimiento. Pues la Biblia me dice que luego estuvo consultando a las hechiceras. Luego dice que al final de sus días este hombre, en 2 versículos, 2 relatos, que en uno que hizo, se lanzó contra sí mismo, contra una espada, o le pidió a otro que lo matara. De alguna forma este hombre murió. Pero si este hombre se hubiera arrepentido de todo corazón, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo sana, le da oportunidad. Dios hace muchas cosas, pero al final este hombre murió apartado de los caminos de Dios porque no tuvo un verdadero arrepentimiento. Finalmente, Judas Iscariote también es otro ejemplo donde vemos que no hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Mateo capítulo 27, versículo 3 dice, entonces Judas, ustedes recuerden que Judas fue uno de los 12 apóstoles, el que le había entregado, viendo que era condenado, escuche, devolvió arrepentido. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó con Judas? Porque ahí me está diciendo que él estaba arrepentido. Él devolvió las 30 piezas de plata. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, ese arrepentimiento no era arrepentimiento genuino, sino era un simple remordimiento. Un simple remordimiento. Porque sentía que las consecuencias de lo que había hecho, más este hombre nunca se arrepintió. Yo le estoy seguro que si Judas hubiera llegado a la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado, hubiera llegado allí y se hubiera arrodillado y le dice, Jesús, perdóname, Jesús lo hubiera perdonado. Y él hasta hubiera podido ser restituido como uno de los 12. Pero este hombre, ¿qué hizo? Decidió tomarse por su propia mano la decisión de su vida y quitarse la vida. Entonces, estaba atormentado en su mente. Cuando una persona tiene genuino arrepentimiento, se libera de toda culpa, se libera de toda carga, se libera de todo esto que le está atormentando, porque ya descansa en Cristo. Claro, habrán consecuencias, claro que sí, pero cuando ya le cree a Dios que Él es el alfarero, que Él es el restaurador, que Él es nuestro Salvador, Dios lo puede ayudar. Pero cuando la persona simplemente no le cree a Dios, decide hacer cosas por su propia fuerza y luego le va, es peor. La Biblia es clara sobre cuál es el arrepentimiento genuino que Dios demanda. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Voy a ponerles una ilustración, por ejemplo, en el caso del remordimiento. Un hombre le pega a su mujer, Dios no quiera, pero un hombre le pega a su mujer, la golpea, y cuando la ve golpeada, le dice, lo siento, perdóname. Bueno, se reconcilian, pero 8 días después, otra vez vuelve y le pega. ¿Habrá un genuino arrepentimiento en esta persona? No hay un genuino arrepentimiento. Solo lo que ha sentido es un remordimiento. Otra persona, de repente la encuentran robando, la encuentran robando. Esa persona, no lo vuelvo a hacer, discúlpeme, lo siento, estoy arrepentido. Pero ¿será que ese arrepentimiento es genuino? Hermanos, a veces las personas dicen ese arrepentimiento es porque se vieron sorprendidos o se vieron, como dicen en Colombia, pillados. Pero realmente la persona arrepentida, una vez que entiende lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha hecho, pide perdón, confiesa su pecado y no lo vuelve a hacer. Por eso la Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más. El que se emborrachaba, no se emborrache más. Porque el arrepentimiento no son las lágrimas, no son tal vez no solamente el cumplimiento, pero más allá de las lágrimas, el cumplimiento es dar una media vuelta a la vida que se llevaba y no volverlo a hacer. Es un cambio de vida. Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, y para concluir, siempre digo como 3 o 4 veces que voy a concluir, no concluyo. Pero el mejor ejemplo de arrepentimiento genuino lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Porque todos conocemos en San Lucas capítulo 15 que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pero no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice la Biblia que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Entonces ya hay un proceso de que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, está redarguyendo. Él está sintiéndose incómodo, él no se está sintiendo a gusto. Él sabe que la vida que está llevando no es la vida agradable. Su conciencia le está redarguyendo, su conciencia le está atormentando. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios le está diciendo: esto no es lo que realmente tengo que tener. Dice, ahí ya está reconociendo que cometió errores, ahí está reconociendo, siente el dolor, la falla que las decisiones que él tomó. Él está diciendo: no, yo algo no puedo, yo no puedo seguir de esta manera. Y en el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Número 1, reconoció. Número 2, dice que se levantó y se regresó. Por lo repito, es un cambio de dirección, el arrepentimiento. Y número cuatro, dice que vino a su padre y le confesó, abrió su boca y le confesó lo que había sucedido. Y gracias a Dios tenemos este relato tan hermoso que dice que su padre corrió, lo abrazó, lo recibió con brazos de amor, con brazos de misericordia, porque lejos de nosotros, hermanos, tener un Dios castigador, un Dios soberbio, un Dios que te quiere lo peor para ti. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero por eso les digo, hermanos, si vamos a construir sobre nuestra roca, no podemos llegar a decir: es que Dios, tú tienes la culpa, es que Dios, tú te equivocaste. No, esa no es la actitud que nosotros tenemos que llegar ante Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar ante Jesucristo diciendo: Señor, yo pequé, yo me equivoqué, yo transgredí tus mandamientos, yo desobedecí, te di la espalda, vengo arrepentido por todo lo que hice, vengo a confesar mis pecados, vengo a decirte esto, hice esto, perdóname, permíteme edificar mi casa sobre ti, que tú eres la roca, y yo quiero comenzar a conocerte, a crecer en ti. Y cuando alguien viene con esa actitud, entonces Dios le dice: sí, Señor, venga, voy a dejar que tú hagas tu casa sobre mí, sobre la roca, porque la actitud correcta de nosotros llegar a los pies de Cristo no es: Dios tiene obligación con nosotros. No. Nosotros somos los que tenemos que reconocer y pedirle perdón a nuestro Dios. Así que, hermanos, si usted, amigo que me escucha, o hermano que me está escuchando, mire las consecuencias del pecado, analice usted las consecuencias del pecado. La paga del pecado no es nada bueno, todo es muerte, todo es desgracia. Por eso, en este año que termina y este año que comienza, vamos a hacer las paces con el Señor, vamos a comenzar a reestructurar nuestra casa, qué es lo que está chueco, qué es lo que está torcido, vamos a enderezarlo, vamos a corregirlo, vamos a ponerlo bien. Y si tengo que desmantelar ciertas cosas y volverlas a construir, prefiero comenzar de nuevo. Pastor, ¿sabe qué? Tal vez no puedo predicar, tal vez no puedo cantar, si quiere, tal vez de momento voy a comenzar una silla, pero quíteme el cargo, quíteme la posición, quíteme el nombramiento, pero lo importante es que el Espíritu de Dios no sea parte de nuestras vidas, porque si Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a ayudar, pero quiero edificar mi casa correctamente, sinceramente y bien desde un principio. Así que, hermanos, esta es la enseñanza.
sobre el genuino arrepentimiento que Dios enseña en su palabra. El Señor les bendiga. Amén, amén. De verdad, pastor, gracias por esta enseñanza. Sé que ha sido de gran bendición para las personas que nos han visto, para nuestra vida también. Tenemos unas preguntas, pastor. De acuerdo a lo que nos habla del arrepentimiento, ¿cuáles son los obstáculos como más frecuentes por los cuales las personas no se arrepienten? Bien, los obstáculos que una persona más frecuentes es la justificación. Nos justificamos. Nosotros siempre decimos, es que soy lo que soy por causa de mi padre, soy lo que soy por causa de mi madre, soy lo que soy porque el jefe, porque el país, porque mira lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a Eva. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué pasó? Adán le dijo, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué le dijo? Bueno, la serpiente, Señor. Entonces, el mayor obstáculo que una persona tiene para poder arrepentirse o arrepentirnos genuinamente es justificarnos. Y nosotros siempre nos justificamos diciendo, pero yo no estoy tan mal como tal hermano o como tal hermana, porque como que siempre nos comparamos con el hermano que está más mal. Pero nosotros no tenemos que comparar, hermanos, con ningún hermano ni con ninguna hermana. Nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y no tenemos que mirar que si este aquí falló, que este aquí falló, que este hizo, este no hizo. No, no, no. Tenemos que nosotros es mirarnos ante la palabra de nuestro Dios y lo que Dios nos redarguye a nosotros. Nosotros tenemos que reconocerlo. Ya Dios se encargará con cada persona. Pero la justificación es uno de los mayores obstáculos, el mentirse uno mismo, el engañarse uno mismo. Entonces, esto nos está impidiendo que nosotros podamos abrir el corazón y reconocer que realmente necesitamos arrepentirnos. Amén, amén, así es. Y pastor, ¿qué pasa con una persona que se ha arrepentido y de corazón, pero después de un tiempo vuelve a caer en el mismo pecado? ¿Qué pasa allí? Sí, realmente hay hábitos en la vida de cada uno de nosotros tan fuertes, tan arraigados, que lastimosamente necesitamos un verdadero, una entrega de corazón a Dios, una búsqueda de corazón a Dios. Ahora, yo tengo que decirles que el arrepentimiento no es un producto que el hombre siente porque sí. Esto es un don de Dios, eso es un regalo de Dios. Hay personas que se convirtieron en asesinos en serie porque aún Dios nos dio una conciencia para discernir lo bueno y lo malo, pero estas personas que hacen tantas maldades, de tanto hacerlo, han cauterizado su conciencia, ya no sienten dolor, ya no sienten tristeza, ya no tienen empatía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros malos hábitos en la vida, cualquiera que sea, llegó un tiempo en el que al principio la voz de la conciencia, que no es más que la misericordia de Dios, el don de Dios, que nos dice esto no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, era una voz fuerte. Pero ¿qué pasa? Al seguirlo desobedeciendo, esa voz fue como apagándose, apagándose. Hoy en día como que se hizo como nada. Y lastimosamente a veces cometemos este gran error y gran pecado, un gran engaño nosotros mismos. Venimos a la iglesia, cantamos, oramos, alabamos a Dios, hablamos en lenguas, pero luego nos dirigimos a nuestra casa y hacemos en privado cosas que realmente son desagradables a los ojos de Dios. Son hábitos que realmente necesitan ser puestos bajo la sangre de Cristo, ser mortificada esta carne con ayuno, con oración, con sinceridad, pidiendo ayuda, hablando con personas, metiéndose, pero con todo el corazón con Dios y cambiando estos hábitos, reemplazándolos por hábitos buenos. Y esto le va a ayudar a que la persona no vuelva a cometerlo. Pero necesita una entrega total, sincera, con una comprensión profunda de lo que es el arrepentimiento y el daño que causa a sí mismo y puede causar a los demás. Es entender, un entendimiento, que Dios nos pueda abrir el entendimiento para podernos dar en cuenta que lo que hacemos nos causa tanto daño, herimos a nuestro Dios, herimos a las personas que son a nuestro alrededor. Y cuando tenemos ese entendimiento, nos causa tanto dolor que decimos, no, yo nunca más vuelvo a hacer eso. Amén, así es. También este pastor hablaba ponía el ejemplo de un asesino. Si, digamos, un asesino o un violador de niños se arrepiente, ¿puede tener ese perdón de Dios? Bueno, la verdad es que si la persona se arrepiente genuinamente,
genuinamente y hace frutos dignos de arrepentimiento, se aparta de su mal camino, yo creo que toda persona es merecedora de una segunda o segunda oportunidad, porque pues la Biblia dice que un día encontró Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y el Señor no la juzgó no la juzgó, sino que simplemente le dijo, vete y no peques más, le dio una segunda oportunidad. Entonces, si una persona se arrepiente de todo su corazón, es sincera, no vuelve otra vez al camino de antes, sino que comienza a hacer frutos dignos de arrepentimiento, yo creo que la persona puede y seguramente Dios la perdonará. Ahora, esto tal vez no evita consecuencias humanas. Por ejemplo, si a una persona ha cometido una violación, Dios le puede perdonar, pero tal vez no le evita de que de repente las repercusiones legales que vaya a tener. Una persona puede haber sido fumadora toda su vida y se arrepiente y Dios la sana, pero lastimosamente el efecto del cigarrillo, la nicotina en sus pulmones o la bebida, una vida promiscua con mujeres, con prostitutas y haciendo una vida descontrolada, claro que Dios puede perdonar a todo mundo, pero muchas veces las secuelas de las situaciones pueden quedar ahí. El único pecado que Dios, dice la Biblia, que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuirle el poder de Dios, el poder, las obras del enemigo al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, eso, eso, eso no tiene perdón, ¿sí? O perdón, es atribuir a las cosas que Dios hace como si fueran del maligno. Eso es una blasfemia. Entonces, esto sí no tiene perdón, pero los demás pecados, Dios dice en la Biblia que pues tiene opción de ser perdonado. Amén, amén, así es. ¿Y qué pasa, pastor, con una persona que está ya en su lecho de muerte y en el último minuto esa persona se arrepiente? ¿Esta persona es salva o qué pasa con ella? Amén. Esa es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta y realmente es una pregunta que tiene al mundo cristiano como entre como quien dice, entre dos bandos. Unas personas piensan que pues si la persona se arrepiente y si lo hace de corazón, pues dice que es una confesión de fe a la cual Dios no va a dejar de oír, sino que la recibe. Pero hay otra postura que es que la persona, si en vida escuchó el mensaje, si en vida se le presentó el mensaje y no lo aceptó en ese momento, entonces muchos opinan que su arrepentimiento se está produciendo es simplemente por las circunstancias. Es decir, me han dado una puñalada, estoy que me muero por estar atracando un banco. Oh, Señor, perdóname. Claro, como sabe que va a morir, está pidiendo perdón a Dios. La pregunta que se hace la gente es, si estuviera sano, si estuviera con salud, si estuviera con bienestar, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿se arrepentiría? Esa es una gran pregunta que todo el mundo se hace. Realmente, hermanos, nosotros tenemos que predicar a las personas sobre el arrepentimiento y la persona cuando escucha, ese es el momento de arrepentirse. Ese es el momento de arrepentirse. No hay que esperar hasta que yo llegue a una camilla, a un hospital, o que Dios no quiera un accidente de tráfico. No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el momento que tú escuchas el mensaje, ese es el momento que Dios está dándote la oportunidad para que tú lo hagas. Porque hay personas, hermana Heidi, que a lo mejor ni siquiera les dan la oportunidad de arrepentirse, porque les llega un ataque cardíaco, un accidente de tráfico y se mueren instantáneamente. Entonces, lo mejor es no esperarse, no jugársela hasta ese último minuto, hasta ese último segundo, para yo arrepentirme, sino que si yo estoy escuchando, si alguien me predica, si mi mamá, mis hermanos, el pastor, un evangelista, alguien me predica, acepta al Señor, arrepiéntete de tu corazón y ese va a ser el momento más propicio. Yo la verdad no le doy, como decir, no le doy ánimo para que usted espere a que venga una cosa así, porque no le garantizo que usted pueda vivir. Ahora, tampoco nosotros somos, como quien dice, jueces de decir, yo personalmente yo no tengo, como decir, la autoridad de decir, este va al cielo, este va al infierno. Eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Pero sí,
mi invitación es que cuando te prediquen a Cristo, cuando el Señor te hable, no esperes a que, ay, en el verano me bautizo, en el verano me arrepiento. Cuando venga mi tía Guadalupe de allá de Colombia, ahí es cuando voy a pasar al frente. Cuando venga mi mamá. No, no, no. Es el momento en que tú escuchas, ese es el mejor momento propicio para tú arrepentirte de todo tu corazón de tus pecados. Además, hermana, ¿para qué queremos vivir, hermana, con una carga de conciencia? ¿Para qué queremos vivir nosotros con una tormenta en nuestra mente? No poder dormir, no poder comer, no poder tener paz, no poder, todas estas consecuencias que vemos. ¿Para qué quiero yo vivir un día más, una semana más, un mes más? Si ya Cristo en la cruz del Calvario se llevó todas mis cargas y mis culpas. Yo quiero hoy mismo aceptar al Señor, arrepentirme de todo mi corazón y poder hacer las paces con Dios. Amén, amén. Amén, amén, así es, pastor. Y tenemos una última pregunta. Una persona que haya sido bautizada y haya recibido el Espíritu Santo, pero no tiene frutos de arrepentimiento, ¿eso quiere decir que no ha tenido un genuino arrepentimiento? Bueno, la verdad es que nosotros muchas veces juzgamos a las personas y vemos a una persona con corbata y con su traje. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero luego vemos a una persona que no hace como decir, tanto ruido y en un rincón, pero dice que Dios ve a esa persona, la justifica antes que aquel que se autoexalta. Entonces, realmente nosotros no podemos conocer el estado del corazón. Solo Dios puede conocer el estado del corazón. Muchas veces una persona, porque la ven sonriente, de repente dice, bueno, ha fallado, ha cometido pecados o se ha equivocado y luego está sonriente y dice, no, este no está arrepentido. Porque a las personas les gustaría que estuvieran como una cara demacrada, como en un rincón de la iglesia, como quien dice, no, yo soy lo peor, yo soy lo más inmundo, yo soy lo más, no, no. Y entonces asociamos que como que la cara triste, la cara amargada, la cara como un día, este está arrepentido. Pero si este que arrepintió le pidió perdón, si lo vemos riendo, si lo vemos contento, danzando, dice, este se está burlando de Dios. Este no es sincero. Este para mí que este simplemente está fingiendo. Realmente, ¿quién conoce los corazones? Solamente nuestro Dios. Ahora, sí podemos saber si una persona está arrepentida por sus frutos, por sus frutos. Porque si una persona se arrepiente de la borrachera y si le vemos otra vez embriagándose, es porque, claro, no ha podido vencer este hábito, no ha podido superar este hábito. Y con cualquier otra actitud más o otro pecado más. Entonces, por sus frutos, dice la Biblia, los conoceremos. Entonces, la evidencia clara de un verdadero arrepentimiento es el dar la vuelta y nosotros seguir adelante. Ahora, déjame decirle esto también. Nosotros porque ya hemos sido arrepentidos o bautizados, entonces no quiere decir que nosotros no vamos a pecar más. Nosotros, mientras que estemos en nuestra carne, mientras que estemos en este tesoro de barro que dice la Biblia, vamos a cometer errores, vamos a fallar. La Biblia me dice que el apóstol Juan escribió, primera de Juan capítulo 1, no a los inconversos, no a los inconversos, sino le escribió al pueblo de Dios. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe que nosotros somos frágiles, que somos rebeldes, que somos de tendencia al error. Ahora, esto no quiere decir es una licencia para pecar. Eso no quiere decir, pues como yo ya sabe que voy a pecar, pues voy a pecar. No, 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 porque tenga cuidado, porque las consecuencias, como hemos estado diciendo, nadie se las puede quitar y el dolor, la tristeza. Entonces, si alguna falla cometes por una decisión que pensabas que estaba bien, pero te salió mal, una palabra, un pensamiento, tus emociones, tu ira, tu enojo, pues para eso Dios nos dejó la enseñanza del Padre nuestro, de todos los días pedirle, Padre, perdón, perdónanos, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, todos los días, nosotros debemos de orarle al Señor para que nos perdone, porque o pequemos de la acción o de la omisión, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado.
Entonces, es importante que tengamos presente eso. Amén. Amén, así es. Esa era la última pregunta, pastor. Hermana, una cosita que quería pues aclararle. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el tema de quién es la roca y me hicieron una pregunta a la cual pues luego la estuve analizando y me di cuenta que no la había entendido bien. La pregunta fue si una persona está en una iglesia que tiene buen fundamento, pero es el creyente, no, perdón, sí, en su experiencia como pastor, puede ser salvo una persona que no tiene bien el fundamento? Dice esa pregunta. Entonces, esa pregunta no la entendí muy bien, por ende la respuesta no fue muy correcta. Pero la verdad es que la persona no puede llegar a ser salva si no tiene un buen fundamento. Porque si la persona está creyendo en cosas contrarias a lo que la Biblia dice, lo más seguro es que su vida va a sufrir pérdida, no solamente aquí en la tierra, sino también pues en la eternidad. Pues la Biblia solo habla de un fundamento. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso es tan importante que nosotros estemos recalcando esta serie sobre la roca, porque nosotros podemos, porque también las personas musulmanas tienen un fundamento, los ateos tienen otro fundamento. Tantas religiones tienen fundamento, pero sabemos que ante la palabra de Dios, ante los ojos de Dios, esos fundamentos no son bíblicos y no son sanos. Entonces, no puede llegar a ser salva si no tiene un buen fundamento esta persona. No solamente en la eternidad, sino que en vida puede llegar a sufrir muchos percances. Eso quería aclararles en esta tarde más. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por tu oración. Sé que cada día aprendemos un poco más. Sé que este fundamento que nos está dando durante esta serie sobre la roca, sé que va a traer de gran bendición a la vida de cada uno de nosotros si lo ponemos por obra, si hacemos conforme a la palabra de Dios. De verdad, pastor, muchas gracias por sacar de su tiempo y traernos estas enseñanzas cada martes. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias a ustedes. Amén. Deseándoles que Dios permita terminarnos un fin de año con expectativas de cosas muy grandes y poderosas que Dios va a tener para este año 2021. Amén, amén, amén. Así es, pastor, que así sea. Bueno, pastor, antes de terminar, vamos a saludar a hermanos y amigos que se conectan con nosotros, que siempre están allí mandando sus mensajes, compartiendo. Está el reverendo Robert Sández, Dios le bendiga, pastor. Está la hermana Amparito, Paula, Raquel, Margarita, Felipe, Girka, Juan, Rita, María, Janet, Elena, Evelyn, Anthony, Gabriel, Sara, Reina, Carolina, Heidi, José, Rigoberto, Fabián, Yanira, Margot, Pedro y María García. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Pastor, vamos a hacer una oración para terminar, para que Dios sea ayudando a tener de verdad ese verdadero arrepentimiento y que podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Amén. El arrepentimiento es la llave, hermanos y amigos que nos van a escuchar. El arrepentimiento es la llave. No sé qué condición se encuentra, no sé por qué situación se halla, pero la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciará a nuestro Dios. Así que yo le invito a que allá en su casa, en su trabajo, en el coche, o si puede llegar a una iglesia, busque un altar, busque un sitio donde usted se pueda arrodillar, donde usted pueda comenzar a cerrar sus ojos y comenzar a hablar y reconocer, decirle al Señor todas las cosas que no estuvieron bien, todas las cosas que no fueron agradables, todo lo que usted siente en su corazón, en su mente que no estuvo bien, comiéncelas a decirse a Dios. No se las tiene que decir a un hombre, díselas a Dios. Y cuando usted comienza a decirlas, va a sentir como su corazón está que explota, llora, se quebranta. Dios le está redarguyendo, usted libérese porque la Biblia dice, mientras callé, mis huesos se envejecían. Así que le invito a que Dios le guíe, Dios le permita a llevar a un genuino arrepentimiento porque va a cambiar su vida, va a cambiar su hogar, va a cambiar su economía, su salud, su sanidad emocional. Todo tiene que ver con el primer paso y ese es el genuino arrepentimiento, hermano. Así que vamos a hacer una oración para que en el nombre de Jesucristo el Señor toque su corazón donde quiera que esté. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por la palabra que tú nos has enseñado en esta tarde, Señor.
Te pido que tu benignidad, Señor, nos guíe a un genuino arrepentimiento. Que nos seas alumbrando nuestro hombre interior, nuestro intelecto, corazón, cuerpo, alma, mente y espíritu. Todo nuestro ser sea alumbrado en el conocimiento de tu palabra, para que podamos ser reconocidos como pecadores, Señor, para que seamos reconocidos, Dios mío, Señor, como personas que hemos hecho lo no agradable ante tus ojos, y poder pedirte perdón y allá hacer las paces contigo, para que nuestras oraciones suban, para que nuestra sanidad venga, para que nuestra bendición nos alcance, para que las puertas se abran. Señor Dios mío, aun cuando hemos pecado, en que nuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve del nacer, como que fueran nuestros pecados rojos como el carmesí, como la blanca lana serían, porque tu palabra sí lo promete. Permítenos volvernos de todo nuestro corazón, permite que la iglesia se vuelva con todo tu corazón, que esta ciudad de Martorell sienta arrepentimiento, que España sienta, el mundo sienta arrepentimiento, porque tu venida está cerca, y que todos los que están apartados regresen a tus caminos, y los que estamos en tus caminos estemos firmes, Señor, y cuidándonos de no caer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga y recordarle a nuestros amigos y hermanos, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde, así que los esperamos y que el Señor Jesús les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y